Bueno, yo para... Pues ya está. Bueno, buenas tardes a todos y todas los presentes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también al Casino Obrero por, como siempre, prestarnos sus instalaciones. Somos muy deudores de su amabilidad y vamos a presentar a Juan Antonio Frías, nuestro compañero del Centro de Estudios de Bejarano, que no hace falta presentarle porque todo el mundo lo conoce. Además de eso, una faceta que no sé si conoce todo el mundo es que es un eficiente tesorero y gracias a sus magníficas gestiones sobrevivimos haciendo un montón de publicaciones. Y eso también hay que saberlo, ¿no? Que siempre me veis a mí y tal, pero detrás hay una labor muy buena y muy interesante. Y nada más, le voy a ceder a él la palabra porque nos va a hablar además de patrimonio industrial desaparecido, que sabemos que hay mucho interés sobre esto en Béjar y fuera. Así que cuando quieras, es muy... Muchas gracias, Gemma. Bueno, aunque no funcione la megafonía, yo tampoco tengo un exceso de voz, pero seguramente me escucháis. Ahora parece, no me digo. Bueno, he titulado Patrimonio Industrial Desaparecido. Titulo mi conferencia o mi charla como Patrimonio Industrial Desaparecido. Ayer un compañero mío del Centro de Estudios me decía por WhatsApp, porque está fuera, dice, porque le comentaba sobre lo que iba a girar, la charla y tal. Dice, pero claro, es que eso no está desaparecido. Bueno, hay patrimonio que sí está desaparecido, que es fundamentalmente sobre lo que yo voy a hablar, ¿no? Que no es solamente los edificios, sino el contenido de los edificios. Tres miradas teñidas son tres miradas tintoreras, porque me voy a basar en tres fábricas, y las tres dedicadas a tinte, como fue Felipe Gutiérrez Morales, Sociedad Anónima, el tinte de Toribio Zúñiga Campo y el de Serafín Giral, años después, Matins. Bueno, utilizo este croquis pues, para situarnos. Aquí estaríamos hablando del tinte de Gutiérrez, el tinte de Toribio Campo,
os vais a situar, esto es manufacturas, ¿vale? El río Frío y la Fuente del Duque. Y los otros dos, pues, junto a lo que hoy es el Museo Textil y la Estambrera Berja. Voy a hablar de las tres fábricas, pero lo voy a contextualizar cada una de ellas brevemente. Voy a procurar ser breve con sus antecedentes históricos, porque la cuestión está en que entre el año 2001 y 2004 yo hice una serie de fotografías, por ejemplo, del tinte de Gutiérrez antes de que se derribara en el interior, ¿no? Con un gran impedimento. Yo en el año 2001 no tenía una cámara digital. Si lo hubiera tenido, hubiera hecho 2000. Pero entonces fui con un carrete de diapositivas de 36, de las cuales tenías que medir mucho porque 36 se comían rápido, ¿no? En las otras, bueno, pues en el 2004 ya son más digitales y, bueno, pues tenía más fotografías. En primer lugar, les agradezco también que participen conmigo y con esta iniciativa del centro por su asistencia, y dar las gracias tanto a Julián Mateos, que está en el fondo, a Antonio Sánchez, que nos acompaña, y a Juan Félix, que está afuera, porque me han prestado también algunas fotografías y material del que voy a utilizar. Hablando de la industria tintorera en Béjar, en un contexto general, para que nos demos cuenta un poquito de la dimensión, en el año 1900 había 7 unidades tintoreras. En el año 18 y en el año 32 no cambian mucho, porque había 8 y 7. Y aún avanzando más, en el año 1958 sigue habiendo 7 industrias que se dedican al tinte. Pero de las 7, 4 sí son especializadas en tinte. Las otras eran fábricas que tenían el complemento dentro de los procesos textiles de tinte, ¿no? Fundamentalmente para su autoconsumo. En el año o en la década de los 60, entre el año 57 y 60, este gremio tiene una producción de de 140.000 toneladas de floca, de 510.000 kilos de peinado, 450 toneladas de hilo, 75 toneladas de madejas y 3,5 millones de kilos de tejido tenían en ese periodo. En el año 1980, y acercándonos a nosotros, había 3 unidades tintoreras, 3 fábricas puramente destinadas al tinte. La primera que vamos a hablar va a ser Felipe Gutiérrez Morales. Hablar de Felipe Gutiérrez Morales nos tenemos que remontar al tinte ducal. Y el tinte ducal, esta va a ser la segunda iconografía que nos va a representar o nos va a manifestar ya la existencia del tinte, que es la famosa vista de Ventura Lidios de 1726, donde recoge toda la villa que le encarga el duque, ¿no? Y el tinte el tinte del duque le representa aquí, muy próximo al bosque, es decir, al fondo de la zona que continúa del bosque, de las justas, hasta llegar a la zona de las bañaduras, donde se va a instalar el tinte. Este nos permite ver un detalle más concreto de lo que estamos hablando, ¿vale? Está muy comprimido. La técnica de Ventura de Ríos es muy rica en datos y en la iconografía, y está como vemos el tinte muy próximo al bosque, pero bueno, la lectura luego del propio cuadro diferencia el bosque, la justa y el tinte. Bueno, pues aquí ya tenemos la primera representación del edificio tintorero, ¿vale? Que va a ser el edificio principal, un edificio auxiliar y otro edificio que, fijaros, ya le estamos viendo cómo le representa con las chimeneas de las calderas. Vale. Y esto de aquí delante
va un poco mal este ratón, son montones de leña para el propio tinte. Este es el río, para quien no conozca este cuadro o tenga esta oportunidad de ver esta vista, como aquí hay una B, que es un batán, más abajo del tinte un molino y un batán, y este es el Puente Viejo, ¿vale? Para que nos situemos bien. Pero tenemos una vista anterior que también es de Ventura de Lirios, de 1720, donde sale también el tinte. Esto es un cuadro, una pintura que realiza Ventura de Lirios ante un pleito que tiene el duque con precisamente propietarios de edificios maquinarios a consecuencia del uso del agua. Mirad, os doy referencia para la interpretación de este plano. Esto sería el batán de arriba. Para nosotros, actual la Tesa, ¿vale? El río viene por aquí. Esto sería lo que nosotros conoceríamos actualmente como la isla de la Liseda, ¿vale? El otro batán, donde está situado, o donde estuvo situado la fábrica de José Musón, aquí está el escaldadero, que luego es el lavadero de Arias, y este conjunto es el tinte. ¿Veis la T? Tinte. El tinte ducal con su leña, ya los dos edificios que se ven ahí, estupenda. Pero un detalle sobre este cuadro que más adelante de la charla quiero que recordéis, y de hecho, bueno, creo que tengo puesta otra vez esta diapositiva. Fijaros de la compostura arquitectónica de este edificio con esas dos columnas, es decir, era un edificio modesto, industrial, pero ya con unas ciertas características arquitectónicas bastante curiosas. El tinte del Duque, bueno, pues desde su fundación en 1592 fue evolucionando, fue creciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, unos planos de calderas para el tinte ducal, que en 1753 el catastro de la Ensenada pues ya dice, recoge que tiene 7 calderas de cobre, una de estaño, una de escaldar y tal, y en 1776 se siguen incorporando también calderas porque lo requería, ¿no? la demanda. ¿Por qué sucede la instalación del tinte? Pues por petición, no vamos a hablar en ese momento del fabricante, pero bueno, en un lenguaje coloquial, los artesanos, los fabricantes de ese momento, están faltos precisamente de ese proceso, del proceso de la textura. Entonces, el ayuntamiento le cede esta parcela para que construya ahí, a su cargo, el tinte. Luego, lógicamente, la administración del tinte se convierte en un monopolio ducal y así durante muchísimos años. Desde 1592 que se funda el tinte hasta 1789 está en manos de la Casa Ducal todo el control del proceso y de los costes, pero a partir de 1789 la Casa Ducal entra en un proceso de arrendamientos. En este proceso es largo, en un principio al gremio de fabricantes, luego aparecen otra serie de personas. Voy a ser escueto, esto tiene muchísima historia detrás, hasta que aparece, por ejemplo, una figura que va a ser Miguel Faure. Miguel Faure es un tintorero acreditado y preparado académicamente, para entendernos, y con Miguel Faure el tinte va a sufrir mejoras importantes, porque una de ellas es la incorporación del vapor. Anteriormente, pues las calderas se calentaban con fuego directo, en la hornaza y el fuego directo. Pues Miguel Faure va a incorporar una caldera de vapor para los procesos tintoreros. Bueno, siguieron más arrendamientos. Miguel Faure toma una dimensión dentro del contexto industrial importante porque amplía las instalaciones y, de hecho, este edificio que vemos aquí, muy pegado al tinte, un edificio flamante para la época, le construye por iniciativa propia Miguel Faure para instalar aquí un tinte. Bien,
Miguel Faure fallece en 1849 y nos aparece este documento, gracias precisamente a Juan Félix, un compañero nuestro del centro, que lo encuentra en un archivo, donde está recogido, en una planimetría bastante básica, pero está recogido los edificios tintoreros, ¿no? Y es curioso que el conjunto inicial, cómo sigue poniendo tinte de su excelencia, arrendado a la viuda y herederos de Faure. En este periodo, bueno, vamos a ver, podemos hacer una lectura visual de lo que estamos viendo. Este es todo el conjunto del tinte ducal. Este sería el edificio principal con su sobretejado en este tipo de industrias para el desalojo de vapores y la ventilación. Este otro edificio es un edificio de época ducal, donde más adelante veremos la existencia de un escudo original en su fachada. Estos son incorporaciones ya del siglo XVIII. Aquí en el patio central, como podemos apreciar, los tendederos o los zarzos para secar la lana y unos cobertizos, ¿no? Estos edificios que se ven aquí en primera línea corresponden al predio industrial de Osalcos. Bueno, ¿cómo aparece muy rápido, la familia Gutiérrez en el tinte ducal? El periodo más amplio y más dinámico, económica e industrialmente de esta explotación va a estar en manos de la familia Gutiérrez, que desde 1880 que aparece, viene siendo original de un pueblo de Burgos. En un principio estaban dedicados al lavado de lanas, pero amplía las capacidades industriales también con el tinte. ¿Por qué? Pues porque arrienda el tinte del duque, ¿vale? Alejandro Gutiérrez. Este documento que utilizo de fondo es el plano de Calvet, que es de 1883. En la secuencia familiar, bueno, pues aparecen los hijos, etcétera, etcétera, y en 1933 Felipe Gutiérrez Morales va a ser la figura sobre la que va a recaer, a mi forma de ver, el gran desarrollo y la gran envergadura, a partir de ahí la gran envergadura de todo el desarrollo de tinte ducal. Esta fotografía pues, es de 1930 a 1933. Este sería, como os he comentado antes, el edificio principal, un poco modificado del que representaba en el cuadro Ventura de Lirios. Esta chimenea más baja que vemos aquí es la que se construye en época de Miguel Faure, con una instalación ya de caldera de vapor, y esta ya es de época Felipe Gutiérrez, hacia 1929-1930. Bien, este tenado que vemos aquí, que en algún sitio he visto escrito o recogido que era un lugar donde estaban los molinos harineros y tal, bueno, pues he tenido la fortuna de saber de una persona que además vinculada a toda su vida laboral y familiar y antecedentes, como es Alejandro Díaz, con el tinte ducal, me confirma que aquí lo que había era una pila de lavar, una pila en el suelo de lavar, porque junto al edificio venía la corriente de agua, la manera de agua que necesitaba el tinte, ¿no? Bueno, pues esto es lo que os digo, Este edificio, en esta fotografía no se aprecia muy bien, es una pena, pero ya tiene algunas connotaciones arquitectónicas de interés, porque es una columna rebajada en bisel. Eso en una construcción industrial normal, pues no se tiene en cuenta, pero aquí ya hay determinadas características muy peculiares. Este es el interior de una de las naves del tinte en época ya de Felipe Gutiérrez Morales, hacia 1930, donde al mismo tiempo, a mi juicio, incorpora el vapor, lógicamente, innecesario para el calentamiento del agua y los procesos tintoreros. A mi juicio creo que también debió de incorporar alguna máquina de vapor,
porque en 1930 el tema eléctrico era muy pobre. Entonces, a mí me da esa impresión. Esto es una simple nave donde podéis ver todo el desarrollo de el árbol de distribución y correas para mover la maquinaria. Bueno, curioso, un anuncio en época de Felipe Gutiérrez, ¿no? Nos dice pues, su establecimiento, todas las cosas que hace y tal, pero fijaros el último. Los encargos se reciben en el tinte del duque. Era lo más natural, era el topónimo por el que se ha conocido, se conocía entonces y se ha seguido reconociendo. Felipe Gutiérrez Morales es esta persona que está aquí. Nace en 1896 y fallece tempranamente a los 49 años en 1945. Para mí, os digo, dentro del estudio que yo he ido haciendo de esto, el que más impulso le empezó a dar a su industria. Una estupenda fotografía donde, fijaros, aquí sí que se ve muy bien el bisel del propio edificio, incorporación de las chimeneas. Aquí ya ha desaparecido la que construye Miguel Faure, una visión también del propio patio, donde aparecen estas caballerías. Estas caballerías no eran un elemento de recreo en ese momento. ¿Y por qué? Pues porque Felipe Gutiérrez también se dedicaban al lavado de lana que luego tenían. ¿Y dónde la lavaban? En lo que hasta ahora conocido por nosotros vulgarmente o coloquialmente como el lavadero de Arias, porque el lavadero de Arias lo compra Felipe Gutiérrez para esa labor, que utilizaban para el transporte entre una nave y el tinte las caballerías. Esto es un plano de 1932, es un plano de rústica, donde nos señala la zona industrial muy bien de que estamos hablando. Pero bueno, no solamente quiero utilizar el plano para eso, sino para que veáis ya cómo en el año 32 está parcelado todas las justas. Esto era suelo público, era suelo del ayuntamiento y ya se ha parcelado. Ese parcelamiento, pues lógicamente va a obedecer a ventas que se van a hacer a lo largo del tiempo, ¿no? En la parte de arriba, esta parte, donde se va a construir el campo de fútbol. Y aprovecho que estamos viendo también este plano para el otro tinte que vamos a comentar, el de Toribio Zúñiga, el que está donde se construyó manufacturas, ¿no? Este es el Río Frío y cómo está ya recogido aquí con su nombre tinte el de Toribio Zúñiga. Bien, seguimos un poco con el devenir de Gutiérrez. En 1938 compra el predio industrial y lo compra porque en 1869 la Casa Ducal, el duque entonces, Mariano Telle de Girón y no sé cuántas cosas, vende todas las propiedades y vende pues las propiedades que hay en Berna, como es el Palacio Ducal, es el tinte. ¿Qué más vende, Carmen? Ya no me acuerdo. Los derechos de la nieve, también. Bueno, pues en esta compra, el que adquiere la propiedad es Cipriano Rodríguez Arias. Bueno, vende el escaldadero, efectivamente. Entonces se hace con la propiedad Cipriano Rodríguez Arias, lo explota durante un tiempo como tinte él, pero como he dicho, en 1938 lo compra Felipe Gutiérrez Morales. A partir de la compra de Felipe Gutiérrez Morales se va a producir el primer sobresaliente, que es la construcción de la primera fase de esta nave industrial de hormigón de corte racionalista, con la bóveda de hormigón y la ventilación. Es una, junto con la de Gómez Rodulfo, únicos ejemplos de corte racionalista. Este va a ser el inicio del gran desarrollo del predio industrial de Gutiérrez. Esta es una vista desde su propio chalet, la primera fase, como estamos viendo aquí. El ratón va fatal,
Pero mirad que bien se ve todavía los edificios del siglo XVII, los edificios tintoreros y el edificio principal. Y aquí ya pegamos una evolución. Felipe ya ha fallecido y a partir del fallecimiento de Felipe Gutiérrez se forma una sociedad anónima que va a ser la de Felipe Gutiérrez Morales, Sociedad Anónima, en manos de su mujer Ángela y de sus dos hijos Felipe y Ángel, que a partir de 1948 le van a dar el gran impulso a la ampliación del conjunto. Esta sería la primera fase, pero aquí ya se está construyendo la segunda fase de esta nave tan grande. Se ha construido ya un edificio de oficinas y se ha sustituido la primitiva caldera de vapor de época de su padre por una gran caldera de vapor que luego veremos. Esta más o menos corresponde a lo mismo, pero quiero que veáis, os detengáis un poquillo en ver cómo estaba toda esta zona en esa época. Estamos hablando del año 49, cómo se han empezado ya a construir los primeros edificios de la barriada de los Prados por la obra sindical del régimen. Aquí no se aprecia, pero están ya cimentados la inmensa mayoría. Por supuesto, el campo de fútbol ni aparece y todas las justas, la calle Recreo, la arboleda tan impresionante que había en esta zona, que eran las bañaduras bajas de la Diputación de Bañaduras, es decir, un terreno público, o teso de la feria, junto con todo esto que vemos aquí, y el cementerio en el centro, ¿vale? Aquí ya está construida toda la nave, estamos hablando de la década de los 50 y tantos, un momento muy álgido para el desarrollo industrial de Béjar. Todo esto obedece, ni más ni menos, todas estas ampliaciones, en este caso que estamos hablando, pero va a suceder en Béjar, obedecen al desarrollismo industrial de posguerra, la necesidad de grandes producciones y la necesidad de construir grandes naves, ¿no? En esta fotografía, mirad que bien se ven los zarzos donde se seca la lana de floca en el patio. Y estas dos montañas que veis aquí no es ni más ni menos que montañas de carbón. El interior ya de esa nave se equipa con barcas atmosféricas, barcas de torniquete para paños y barcas atmosféricas o abiertas para el teñido de todo. Y la incorporación ya en esas naves pues de nueva maquinaria para incrementar el proceso textil, no solamente tintorero, sino todo lo que compone el desarrollo, ¿no? Y muy rápidamente, en el año 52, hay ampliaciones, unas ampliaciones hacia el interior. Aquí veis cómo se están construyendo ya, de esta gran nave con el tejado de diente de sierra y un lucernario impresionante. Esta es la primera casa de oficinas que se construye. Daros cuenta de un detalle que hay ahí, que es un escudo, luego lo vamos a ver. Esto se va a ampliar porque aquí se va a construir la portería, el comedor y la parte de arriba de la planta de oficinas. Y se sigue ampliando la nave en este sentido. Aquí esta nave va a crecer en otra planta, ¿no? Y en lo que era la situación del antiguo edificio de tinte, se va a construir de nueva planta este edificio que va a componer un almacén en principio y en este otro el taller o los talleres del propio tinte. Esta casa originalmente era una casa de época ducal, era el tinte de Telle. Hay un recrecimiento y se convierte en viviendas. Voy un poco rápido. Esa ampliación requiere también ampliar los depósitos de agua. Precisamente es una industria que consume mucha agua, ¿no? Este agua, por concesión ducal, se ha mantenido hasta el final de los días y se amplían los depósitos. Los depósitos estaban situados en la parte más este de la calle, haciendo confluencia, para entendernos nosotros, actualmente con lo que es la calle Ramiro Arroyo, ¿no? Estas son las obras de ampliación
¿Y de dónde venían? Pues, como he dicho, del bosque, en ese puente que sigue existiendo, pero que hoy día está oculto por edificios a la otra parte. Yo creo que mucha gente de aquí lo hemos reconocido. El sobrante del agua del bosque venía por aquí y se dividía en dos conducciones. Una por un extremo del campo de fútbol, que era esta, y otra justamente por aquí, porque iba a tomar la línea de la calle Ramón Arroyo. Y entubado ya, bajaba en línea recta hacia el predio de Ortega. En el año 55 ese predio crece porque compran ya la sociedad, en manos de Felipe de Ángel y de su madre, compran unas propiedades, unas fincas lindantes, donde bueno, van a desarrollar también una serie de actividades agrícolas, una granja de patos y de gallinas y tal. Y además, mirad qué bien se ve, si funciona esto, cómo viene por aquí el regato del sobrante del agua del bosque, que va a regarlo unas huertas que hay aquí y luego desemboca en el canal que actualmente podemos ver. Bueno, un detalle más, ¿verdad?, de las granjas. Y aquí vamos a ver pues ya ese equipamiento en ese momento de esa nave que se ha construido, ya con maquinaria. Bueno, pues hay personas, esto es muy extenso, yo no quiero extenderme demasiado, pero en 1946 se incorpora como técnico tintorero a esta industria. Felipe, estoy hablando de los dueños, Felipe Gutiérrez era perito ingeniero textil y Ángel era perito químico. Pero claro, también necesitaban bueno, pues una cabeza técnica, ¿no? En 1946 se incorpora como director técnico de tintorero José María Serra, un catalán que había venido a Béjar, al que le va a seguir Juan Requena, y a la jubilación de Juan Requena pues le va a seguir otros amigos míos, como Lorenzo Bornay. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Pues que en el año 1955 la industria textil tintorera se encuentra con un gran problema, que es la aparición de las fibras textiles. Javier sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Entonces ya no se podía, la tinturación en barcas atmosféricas limitaban la tintura de la fibra, ¿no? Entonces es cuando aparecen las autoclaves, o los chol es una marca, pero aparecen las autoclaves. Y para formar, para formar a los tintoreros bejaranos, pues la ICI, a través de su representante en Béjar, el padre de Ramón, que está por aquí en la sala, viajan a Manchester, a la sede de ICI, donde varios industriales bejaranos como Antonio Olleros o los hermanos Osalves, Remigio y Mariano, y aquí estamos viendo pues a los Gutiérrez. Este que está aquí sería Felipe Gutiérrez, y aquí está Ángel Gutiérrez. Y este es Tellez, que también fue con ellos. Bueno, pues recibe información para incorporar las materias, los tintes nuevos a las materias nuevas. Pero también ese viaje aprovechan a visitar los talleres de esta marca, de Scholl, donde se fabrican pues, las autoclaves en acero inoxidable, que posteriormente, muy rápido, se van a incorporar al tinte de Gutiérrez, como son estas fotografías de esa época, ¿vale? Se van a incorporar, aquí estáis viendo dos ejemplos de dos choles con los portamaterias que los están sacando en ese momento, otro detalle más de esa tecnología, ¿vale? Todo este conjunto que estamos viendo y que os estoy yo señalando por aquí, que es al final lo que va a componer el predio industrial de Gutiérrez, van a ser 12.700 metros cuadrados, de los cuales 4.500 son edificaciones, es suelo construido. La familia Gutiérrez, como os he dicho antes, aparece en 1880 con Alejandro y termina sus días en 2001, es decir, 121 años, que va a ser el periodo más largo y extenso y dinámico económicamente de Gutiérrez. Y aquí aparecen las imágenes
que yo tomé de diapositiva en el año 2001, con la fábrica ya cerrada y en unas condiciones un poco de aquella manera, no por piratería, porque yo entré con Angelín al tinte, ¿no? Pero que fue todo muy rápido porque la evolución en aquellos momentos era bastante complicada, ¿no? Os acordaréis de esta calle, el gran depósito de agua filtrada que tenían. Esta es la calle que aparece ya en el predio superior, que ya se está urbanizando la zona de aquí de los Prados. Esta bolera es del predio industrial. Los detalles que, por ejemplo, tenía esta fábrica en algunos paramentos de naves, pues había varios escudos ducales. Sobre estos escudos no quiero profundizar en este momento, pero estos no son escudos de ubicación original. Hay uno que sí, pero este no. Afortunadamente se conserva. Bueno, otro detalle que en la calle del Vado se veía una gran tubería forrada de acero inoxidable. Bueno, pues esto era porque Gutiérrez vendía vapor a la otra industria que estaba paralela a él, que era Matsa, de la cual ellos también eran accionistas. Bien, este es el canal y la compuerta por donde entraba el agua a los depósitos que provenían del bosque, en la esquina superior este, como os he dicho, de la calle Ramiro Arroyo. Y entraba a estos depósitos, que están en la parte alta, lógicamente, de la finca. El interior, con varios choles, me parece horrible, pero bueno, documentalmente a mí me vale muy bien. Otra de la serie de choles que tenía, la nave por dentro, una luz muy mala, ya os digo que, bueno. Y pues la elegante chimenea que tenía, que si os fijáis, hay aquí se aprecia una divisoria. Esta chimenea se va a recrecer cuando se incorpora la caldera de vapor que en ese momento tenía, ¿no? Esta es la base de la chimenea. Estoy hablando del año 2001. Esta es la nave donde estaba alojada la caldera y el generador de vapor. Fijaros en este detalle. Hay un escudo ducal aquí. Eso es un escudo ducal que por capricho de los dueños de Felipe y Ángel, pues mandaron esculpir para este edificio. Este es un edificio de construcción de los años 40 y tantos, ¿no? Este es el interior de la caldera. Ahí tenéis el frente de la caldera. Es una caldera Cir-Bullo de doble hogar junto al generador de vapor. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Una es la caldera y otro es el generador de vapor. Es un generador de vapor muy grande, ¿vale? Es también de la marca Cir-Bullo, pero es de patente coruñesa. Bueno, este edificio que veis aquí es un edificio de origen ducal que se utilizó hasta los años 70. Aquí había unas barcas atmosféricas y unas tinas y atraviesan los tubos de vapor hacia las naves grandes, ¿no? Y este sí que es el escudo original que está en ese edificio que acabamos de ver de anterior. Este es de época ducal. Además, mirad qué curioso cómo es piedra del Castañar o piedra de Candelaria, ¿no? La piedra está manchada. Un escudo de Zúñiga. Corresponde. Bueno, esto es un poco mala, pero esto es un molino tintorero que estaba dentro, en unas condiciones muy malas de luz, dentro del propio edificio tintorero, donde aún se conservaban las transmisiones y las poleas, e incluso ahí tenéis una barca en este caso de obra de fábrica, pero había cosas muy curiosas. Estos son bidones de plástico, lógicamente de productos tintoreros, pero aquí había un conjunto de vasijas de barro todavía, pues por desgracia ha desaparecido todo, ¿no? Bueno, aquí sí que me voy a detener cuando os comentaba ese detalle que se veía, que recogía la pintura en el dibujo de pintura de vidrios, ¿no? El edificio principal, las dos columnas. Bueno, pues mirad dónde estaban las dos columnas.
estaban dentro del tinte, se habían ido conservando en un espacio ajardinado dentro del patio de entrada. Y esto es un grupo de mujeres trabajadoras de Gutiérrez, pero lo que quiero señalar es que ahí se habían conservado las columnas del edificio original. Y esas columnas yo las vi cuando estuve fotografiando esto. Sobre esta fotografía no voy a hacer casi comentarios. Está tomada desde la propia chimenea de tinte de Gutiérrez, es la construcción de Maxa, ¿no? Pero quiero que os fijéis en este detalle. Este es un edificio del siglo XIX, pero es un edificio tintorero dentro del predio industrial. ¿Veis lo que hay ahí? Pues un molino harinero, un molino de materias tintoreras, un molino de obra de cantería, ¿no? Este es el regato que viene del bosque. Pues mirad ese molino, como había dos, que yo pudiera ver, dos molinos de cantería con sus piedras interiores y tal. 36 diapositivas dan lo que dan. Si hacía uno, pues no podía hacer dos. Y luego había elementos tan bonitos, tan curiosos y tan valiosos como esto. Esto era tenía una dimensión así. Esto es una manivela. Aquí se ponía vertical, la tapa era de corcho, y esto era ni más ni menos que para hacer las mezclas de las materias tintoreras. Es una pieza de barro, había varias. ¿Vale? Bueno, un frontal del edificio que os comenté antes, aquí a la derecha el taller y aquí el almacén, que luego aquí se va a instalar la caldera cuando se sustituye la caldera de carbón por una caldera moderna de fuelol, ¿no? Y donde se va a alojar otro escudo ducal. Ese es el edificio que os he comentado antes junto al molino harinero. Este es otro escudo ducal que estaba por allí, desaparecido. Este sí que está desaparecido, pero bueno, que había existencia de otro escudo ducal. Detalles de que me voy encontrando en las instalaciones, que me parecía muy curiosa, esta paleta de colores tan recreativa, un muestrario de colores, es un muestrario muy grande, esto tenía de alto más de 2 metros. Un detalle del interior del laboratorio, con estas cajoneras y otras más, absolutamente llena de las fichas de los clientes. Un patrimonio, lo que comentaba al principio, un patrimonio desaparecido. Eso sería hoy día, a mi juicio, una riqueza documental, porque esas fichas nos darían a conocer el número de fabricantes, el tipo de tejidos que tenían, los coloridos según épocas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el interior del laboratorio, una preciosidad de conjunto, otra con los chores de miniatura para hacer las pruebas previas de pintura, etc. Y hasta ahí llegó mi reportaje del año 2001 en aquellas condiciones. Y la empresa, pues en el año, hacia la década, a finales de los 90, entra una crisis provocada, pues fundamentalmente por la crisis textiles de interior que había tenido que soportar Felipe Gutiérrez Morales, había tenido que soportar numerosas suspensiones de pagos de clientes, de los cuales pues tenían unas deudas importantes con ellos, ¿no? Pero ahí se une pues el agravante de los primeros zarpazos de lo que entonces, o lo que ahora nos han dicho de la globalización, ¿no? Empiezan a aparecer las importaciones en masa, exentas de impuestos, el mercado portugués entra muy a saco. Entonces, bueno, esa serie de competencias y esa serie de deudas de clientes, pues dio un poco al traste con 409 años de historia de este conjunto industrial, siempre con la misma actividad. La chimenea, en el momento de esta, bueno, aquí estáis viendo la fotografía ya con las palas que están desmontando, destruyendo
sin ningún criterio de protección por parte de la Junta de Castilla y León, de haber prospeccionado, no protegido, yo no quiero decir que todo haya que protegerlo, pero sí haber prospeccionado al menos este conjunto, ¿no? Bueno, pues no hubo tal medida, y lo único que la Junta se interesó es que los escudos ducales que había en ese conjunto pues había que salvaguardarlos, y son los que actualmente están, los podemos ver en el claustro del convento de San Francisco. La chimenea justamente antes de tirarla, y bueno, pues como van yendo a quedar, este es el edificio de calderas, donde veíamos la caldera de vapor, de carbón, y bueno, pues unos pocos años más tarde, esto sucede en el año 2001, y en el año 2006 sucede lo mismo con Masa, que es otra fábrica que estaba junto al tinte. Bueno, esto que os acabo de decir, este es el escudo de época Gutiérrez cuando se hace el edificio de calderas, que la Junta de Castilla y León también estima con mucho valor, lo tiene, pero bueno, menos que el original. Los escudos, como digo, en el claustro de San Francisco. Hasta ahí llega mi rollazo de Gutiérrez. Y voy a ir más, no sé qué hora es, pero yo creo que llevo mucho tiempo hablando. El tinte de Toribio Zúñiga Campo. Toribio Zúñiga Campo va a ser un fabricante que va a construir este edificio que hay aquí. Este edificio que hay aquí yo creo que es fácil de reconocer. Este es el puente de San Albín. Esto sería en la época que estamos hablando, las instalaciones de Jerónimo Gómez Rodulfo, luego ya en la última época Rafael Díaz, ¿no? Esta es la vía del ferrocarril, ¿vale? Bueno, pues este edificio, con sus correspondientes tendederos, mirad que bien se ve ahí, y la carretera de Ciudad Rodrigo casi estrenada. Bueno, pues es este que veis aquí. Toribio Zúñiga es un fabricante modesto, de pañería. Mirad qué bien se ve la caballería esta es la entrada y la salida de Béjar, dirección Ciudad Rodrigo, y es este edificio ya modificado. Esto es una visión actual. Toribio Zúñiga, que como acabo de decir, tiene esa fábrica de pañería, pero en 1869 sus hijos, en ese momento, que son Juan Bautista y Mariano Zúñiga, van a alquilar lo que había sido este edificio, el tinte de Mariano Zúñiga. Lo alquilan, tinte, y mira, para que os hagáis idea, este era donde estaría Musón, ¿vale? Esta imagen. Bueno, pues ese es Toribio Zúñiga, un personaje bastante peculiar, y además muy interesante, muy interesante. Vale, vuelvo un poco al catastro de la Costura, de 1928. Esto es el barrio, para nosotros conocido más asequiblemente como la Glorieta. Este es el puente de la Glorieta, este es el río Frío, y este el camino que sube a Val de San Gil. Bueno, pues aquí ya está significado el tinte de Zúñiga, con otro edificio a la otra parte del río, aquí había un puente, con otro edificio que hay aquí, en el cual el plano, al ampliar, es un plano de mala calidad, pero al ampliarle pierde la nitidez, ahí pone tinte. Bueno, este ya lo hemos comentado antes, mirad como os indicaba yo, que aquí sí que pone tinte, pero sin embargo en esta cartografía no señala en el otro edificio. Bueno, vamos a ver la única foto, no de muy buena calidad, pero la única foto de la que dispongo de lo que fue el tinte de Zúñiga, que van a ser este edificio de aquí, pequeñito, este edificio de aquí. Este edificio de aquí va a ser el tinte del Duque, el tinte de Toribio Zúñiga. Y este es el otro edificio en la otra parte, en la otra orilla opuesta. Aquí hay un breve puente. Esto, bueno, pues para si alguien no lo sabe, es Manufacturas, la fotografía de 1940, que es cuando se funda 44, es cuando se funda Manufacturas. Bien, significativo, por ejemplo, coincide un poco en la época en que Toribio Zúñiga construye ese edificio, recompone la fuente, una fuente que parece que
unos orígenes de agua medicinal ya de épocas ancestrales, ¿no? Bueno, pues Toribio lo que hace es recomponer eso y además mirar cómo pone la fecha y dice compuesta por Toribio Cunningham. Está viva la fuente, que podemos seguir viendo. Nos situamos, ¿no? Estas son mis fotografías del año 2004. Esto es manufactura y esto es la caseta de bombeo de la depuradora, de la depuración de agua para conectar a la red general. Bueno, pues el edificio que está detrás es los restos de este tinte que vamos a ver, ¿vale? Esto se ha repetido mucho, el nivel original se ha perdido, pero es un poco difícil, pero a ver si intento explicarlo. Edificio principal, pero aquí, esta zona que está cubierta de hiedra, era un edificio, formaba parte del mismo conjunto, pero en un nivel inferior, que es, bueno, lo vamos. Este edificio tiene un óvalo, se ponía en muchas construcciones industriales, donde en algunas se graba con a cincel y en otras se pinta, normalmente las iniciales del propietario, los años y tal. Aquí lo ha perdido, pero bueno, lo tenía. Este edificio que os digo, que está aquí todo cubierto de hiedra ya en ese momento, va a ser donde se van a alojar las hornajas de ese tinte. Ahora lo vamos a ver. Esto es un detalle arquitectónico. Este edificio ha perdido lo que es el paramento superior de donde se embocaba la ventilación de los vapores del propio tinte. El interior del tinte, podéis ver, es una construcción industrial de la época, obedece a los mismos criterios, pues mampostería, ladrillos en este caso para los huecos de ventana. Como comentario, cuando esto pierde actividad, ya sobre los años 40 aproximadamente, este edificio se reconvierte y se instala aquí la fábrica de hielo y las cámaras frigoríficas de Francisco García, Paco el de hielo, para muchos conocidos, ¿no? Mira, aquí en el interior se aprecia la parte superior de ventilación. Bueno, esto es el acceso desde el interior del edificio mediante unas escaleras hacia ese otro edificio paralelo, pero que forma el conjunto, que baja. Aquí veis las escaleras, la puerta, las escaleras que bajan al alojamiento de las hornajas de ese tinte. Las hornajas es la boca, la embocadura, donde se hace el fuego que calienta las tinas que están encima, tinas de estaño o de cobre en ese momento. Esta es la visión por fuera del conjunto, es una perfecta ruina, y entonces esto ya no existe. Esa es la línea, no sé si apreciáis ahí un poquito los huecos de las 6 hornajas dentro de esta selva. Aquí ya se permite ver, ¿no?, mucho mejor los huecos, ¿vale? Vamos a ver alguna más de frente para que veáis cómo se utiliza el ladrillo para la salida de chimenea, que es esta. Por supuesto, lo más resistente es el granito, porque esto va a ser la boca de donde va a estar el fuego de las hornajas. Tenían, aún se conservaba en alguna de ellas el eje, tenía una tapadera de una puerta, una puerta de metal. Este es el interior de uno de los hornos. El interior también. Y aquí, pues otro interior, como se puede ver, pues los ladrillos muy negros, muy quemados, y la parte superior, entre el hueco de chimenea, la salida de tiro, pues está el granito, pues lógicamente quemado, ¿no? Bueno, esto desaparece porque esta construcción forma parte de la empresa Manufacturas, que lo tira para construir ahí otro edificio que necesita, eso ha sido en los años avanzados de los 2000, ¿no? Quiero decir que de esto no existe absolutamente nada, pero me ha parecido siempre una posibilidad muy buena de ver cómo era una embocadura de una hornaja de tinte. Bueno, a este lugar también le tengo un especial cariño, porque aquí nació mi madre.
nuestra última fábrica. Vamos a hablar de otro tintorero, significado lo que va a ser Serafín Gilart. Serafín Gilart es un catalán que viene en la posguerra a trabajar a Rocamora, luego se independiza y entre 1949 y 1974 se va a instalar en lo que os voy a dar una pincelada histórica. Esta es una visión parcial del cuadro de Ventura de Dios. Este es el puente de San Albín, la ermita de San Albín y los primeros edificios industriales, en este caso molinos, pero fueron molinos y batanes. Quiero decir que nos tenemos que remontar al asentamiento industrial. Esto era muy común en Béjar, cómo se han ido reaprovechando los asentamientos y han ido creciendo fábricas e industrias importantes alrededor de ello. José Rodríguez Yagüe va a ser el que va a instalar a final del siglo una industria de curtidos y batanes en esta ubicación. No nos lo deja ver esta arboleda, porque la instalación estaría ahí, pero bueno, fijaros, el tren con su puente original. Este puente luego se transformó en el año 1933, ¿no? Porque no soportaba las suficientes cargas del material motor que ya estaba circulando por las vías. Y esto es un simple comentario anecdótico, ¿no? Esto es el interior del Museo Textil. Cuando vayáis, os vais a fijar en una piedra que está aquí grabada, donde está la turbina, donde está grabado muy vastamente, dice, echó a andar, en 1903, echó a andar la turbina que se instala José Rodríguez Yagüe en este edificio, ¿no? Una turbina de un salto modesto, de 7,37 metros. Este es el edificio en época, esta fotografía es de 1912, el edificio de curtidos y batanes de José Rodríguez Yagüe, donde se va a instalar. Es una industria muy fotografiada, porque aparecen 50.000, es muy fotogénica por el puente del río, etcétera, etcétera, donde se va a instalar, como os he dicho, en el año 47, Serafín Gilart. Serafín Gilart, ya en el año 1950, si comparamos con la fotografía anterior, ya ha hecho unas ampliaciones. Esta nave de aquí ha crecido un piso, la va a recrecer y se va a homogeneizar el conjunto dentro de lo que da de sí, ¿no? Y lo va a modificar. De hecho, tenemos aquí la existencia de un plano donde están los tres edificios y un edificio nuevo que tiene que construir, que es la nave de Calderas, porque bueno, pues los curtidos no necesitaban tanta necesidad de vapor, pero lógicamente para la tintorería ya en manos de Serafín construye un edificio de calderas. Un edificio de calderas que consume carbón y tiene que construir, dada la ubicación del edificio, una manga de descarga de carbón desde la Cuesta de los Perros hasta el almacén de carbón que está aquí, junto a la caldera. Esto eran los restos de un antiguo depósito de agua. Y aquí tenemos una manifestación, a mí me gusta mucho, porque es una pintura que el suegro, precisamente de Serafín Gilart, Virgilio Hernández, el que fue farmacéutico, en junio de 1965, la tiene fechada el interior de la nave de Calderas. Entonces, mirad qué bien, nos permite ver cómo eran calderas de verticales con el generador de vapor vertical, ¿no? Y los trabajadores aquí. Esto era de Serafín Gilart, con lazos familiares conmigo, que en su momento me dijo hasta quién eran los que aparecían aquí. Este era el mecánico, y este es del único que me acuerdo que era Noito. Bueno, pues con elementos de la tintorería. De la época de Gilart no tenemos, o yo no tengo, fotografías del interior, pero sí tenemos unos documentos para mí muy valiosos, que son planos de la maquinaria que va a incorporar.
Por ejemplo, aquí tenéis un secador circular del año 57, o un vaporizador de Vigonet, o unas autoclaves para teñir madejas, o un secador, por ejemplo. Y esto, pues también no corresponde a la nave industrial de la que estamos hablando, pero es un estudio de anteproyecto de lavandería y tintorería, porque Serafín amplía su industria, construyendo, bueno, generando dos tintorerías y lavanderías en Salamanca y una en Béjar, de uso comercial, estoy hablando, no industrial. Pues esto es un esquema de una de ellas, ¿no? Serafín abandona el uso de estas instalaciones. Estas instalaciones no han cambiado desde el siglo pasado de la familia de José Rodríguez Yauro, hasta que se vende al ayuntamiento, donde luego se construirá el Museo Textil. Serafín estaba en alquiler, entra en un periodo de decadencia absoluta, y en 1999, esto lo había comprado un poquito antes el Ayuntamiento de Béjar, es donde determinó hacer el Museo Textil. Entre 1999 y 2016, una ordura de 16 años que duró el proyecto herreriano ¿no? Detalles del museo. Y esto tiene que ver con la continuidad de Serafín. Serafín Giral, entre 1974 y el 81, que es cuando fallece, le va a suceder en las labores industriales una nueva denominación comercial, que va a ser Matisa, manufacturas tintoreras. Pero ya se ha trasladado a la nave, ahora la vamos a ver en fotografías, a la nave de la antigua estambrera, un poquito más abajo. Esto lo traigo simplemente como anécdota, son las lagunas que muchas veces confiamos demasiado, que la planimetría es muy objetiva y algunas veces tiene lagunas. Esta planimetría, que es de 1883, que ya estaría construida la nave donde se va a trasladar Serafín Giral aquí y la estambrera en la Illana, bueno, pues no la recoge, y la Illana la recoge en la otra parte de acá. Puede ser que el plano le destinaron mucha más importancia al concepto callejero que no al ribereño e industrial. Pero aquí ya tenemos documentos muy valiosos. En 1856, donde se va a trasladar Serafín, la estambrera, se va a construir en 1856. Este es el plano del proyecto que Bonifacio y Nicolás Rodríguez van a hacer en esa margen del río. Bonifacio y Nicolás van a ir de la mano en la construcción junto con Ezequiel Illana. ¿Y qué va a ser esta, de la que estamos hablando, la estambrera, y estas dos que van a ser las construcciones de Ezequiel Illana? Juan Félix y yo tenemos una tesis, y es que fueron las dos primeras fábricas de pisos que se hacen en Béjar. Y a partir de ahí, ya el desarrollo arquitectónico las va a tomar como ejemplo. Y deben de ser las primeras por la época del proyecto, por la época de los planos y por la construcción que obedecen las dos a los mismos criterios de compostura y de arte. Esta es la nave de la que estamos hablando. La nave principal, en los documentos antiguos, la llaman la máquina nueva, ¿vale? Tiene unas dimensiones, pues como pongo ahí, de 609 metros cuadrados por planta. Tenía máquina de vapor, es una de las casi primeras que incorpora máquina de vapor, pero también una turbina Etcher-Weiss. Y en la documentación antigua, en las escrituras, lo recoge que tiene un embrague de fricción de tipo Self-Fitch, de una marca concreta, una marca inglesa, Fitch y CIA, para conjugar las dos fuerzas, ¿no? Tiene un salto también muy modesto, de 5,50 metros, y para mí el ejemplo más bonito, por lo menos hasta ahora conservado, el ejemplo más bonito de presa en el río, como que se conserva prácticamente íntegra la cabecera, las piezas de soldadura con plomo, bueno,
es muy bueno, ¿no? Bueno, pues esto es lo que va creciendo a partir de esa nave. Esa es la nave principal, como os he dicho, la máquina nueva, pero también se va a construir otra nave donde va a haber tintes y una chimenea importante, y a la orilla siguiente una nave también grande junto al puente, ¿vale? Esto se conserva más o menos. Muy buenos detalles podemos conocer, pues que tenía transmisiones mecánicas con cojinetes de engrase continuo de zinc y cristal, que tenía 33 poleas de hierro y 7 de madera con sus contramarchas. Y en esta nave, pues ha habido una serie de utilidades siempre bajo el textil, pero de lo más variado, ¿no? Muy pronto, en 1902 aproximadamente, pues una sociedad que es de esta, Oliva Rodríguez Arias, bajo esa enseña tan curiosa, ¿no?, la australiana, pues ya lo explotan, y además mira la cabeza de la carta: hilatura de estambre, tintorería y vaporizado de tejidos. Y a esa le va a seguir una sociedad, en este caso una sociedad anónima. Un ejemplo muy curioso que convendría estudiar. Se dan muy pocas sociedades anónimas compuestas por industriales. Dura poco tiempo. Es decir, que la política cainista se conoce que ya en esa época también triunfaba. Una vista general de ese conjunto, ¿vale? Tiene una chimenea todavía importante de 25 metros y un almacén de carbón aquí junto a este edificio, que tiene una capacidad de 60 toneladas de carbón. Todo esto sucede también por una cuestión, porque el ferrocarril ha venido y nos permite tener esa posibilidad de dar consumo del carbón. Pero en 1918, como os he dicho, otro nuevo uso. Una sociedad que van a formar Pedro Redondo y Leandro Cascón en esta nave, la nera industrial, pues dedicada al lavado de lanas. Y en ese lavado de lanas va a incorporar, aparte de otro que había, un lavadero, un industrial también muy a tener en cuenta, que es Luis Izar Masguer, un industrial dedicado a la metalurgia y a la construcción de máquinas, ¿no? Hay un dato aquí, pero yo le recojo de una crónica periodística, no sé la garantía que podrá tener, o la veracidad, que decía que esta fábrica producía 2.500 kilos de lavaba, 2.500 kilos de lana diarias y consumía 2.000 kilos de carbón al día. Pudiera ser, ¿no? Todo este predio industrial, no solamente lo que estamos viendo, la nave grande, sino todo este predio industrial hasta aquí enfrente, eran 4.500 metros cuadrados, que lo va a seguir en manos cuando se disuelve la sociedad de Leandro Cascón y Pedro Redondo. Va a ser la viuda de Redondo e Hijos, y en esa sociedad estuvo muchísimos años, ¿no? Por supuesto al negocio lanero, a la transformación lanera, hilado y lavado. En el año 1951 esta nave sufre un incendio. Un incendio no afecta a los paramentos verticales y estructuras en absoluto, pero el interior sí, porque es construcción de madera, y se reconstruye absolutamente todo en hormigón en ese momento y en bóveda de ladrillo. Un hecho, bueno, curioso en este momento. Lo sé por testimonios de gente que trabajó aquí. Pedro Redondo no despidió absolutamente a ningún trabajador del incendio, cuando era incendio, sino que los propios trabajadores continuaron en la reconstrucción de albañilería de la nave, ¿no? Avanzado el tiempo, sobre los años 40, pues esta nave, que ahora vemos aquí transformada, pero que antes vimos en la estructura original, se va a instalar un catalán, José Fernández, una hilatura, que en 1941, seguro que hay gente que tiene el recuerdo, tuvo un incendio. Desde el incendio esta nave se quedó como estaba, en ruinas, hasta que se reconstruyó por la sargenta esta fisonomía que tenemos ahora. Y ese puente que unía las dos orillas, que en principio era todo estructura de madera, bueno, pues esa estructura se varía
Ahí, por ejemplo, podéis ver, y lo podéis ver hoy día, si vais por la ruta del río, veis todavía cómo se ha cortado la estructura de madera, los apoyos de los mechinales del puente, pero aquí el tablero del puente ya es en hierro y en hormigón. Pero hay un detalle que sí que quiero que poner un poquito de inciso. Anterior a este puente, entre las dos orillas que comunicaban las dos unidades industriales, esta que hablamos de la Estambrera y la de José Overdulfo, hubo otro puente. Hubo un puente muy pequeñito, muy estrecho, pero aún nos permite ver ese detalle. Si vais por ahí, os vais a fijar aquí, porque se ve perfectamente el apoyo de los mechinales del puente, ¿vale? Antes de llegar, entre San Albín y antes de llegar a la presa. Bueno, pues este ya es el interior, y voy acabando, de las fotos que hice antes de achatarrar todo esto, en el año 2004. Esta es una parte, solamente la visión de la mitad de la nave, donde podemos ver los aparatos de pintura, en primera línea las autoclaves, o coloquialmente en la jerga textil los chol, las barcas de tinturación de madejas. Aquí tenemos los choles instalados sobre un suelo de eslame para que los portamaterias a través de los polipastos tuvieran una comodidad a los trabajadores mucho más fácil de manejar. Otra visión de otro chol, bueno, instrumentos de manejo de todo el conjunto, barcas atmosféricas, barcas abiertas, pero ya en acero inoxidable para teñir floja, con sus correspondientes bombas, como podéis ver aquí, más barcas abiertas. Esto que vemos aquí era del año 57, que se traslada, cuando Serafín Gilar se traslada a esta nave, para teñir madejas. Una etiqueta de una de las barcas es material, como veis aquí, bueno, aparatos de control electrónico, para tintar piezas, barcas, instrumentos de tintar piezas, otra de tinturación de piezas, una lizosa que conservaba íntegra, vista desde el otro extremo. La lizosa pasa a la máquina al conjunto que veis después, que es un secador. Todo esta que veis es el problema de andar por ruinas donde hay muchas telarañas y darse el flash. Entonces aparecen todas esas bueno, este es el secador, y esta otra maquinaria era una maquinaria que se utilizaba para comprobar las faltas y los defectos de tejido. Conservaba el secadero de hilo de la que adquiere en el año 55, diversa maquinaria para el estiraje, sobre todo del pedal, maquinaria para las madejas de hilo, para entregar al cliente el hilo ya en conos. Bueno, estas y otras cosas más, bueno, detalles como os acordaréis, los cajones para transportar el hilo entre fábricas. Esta es una nave que había habido, está desaparecida, entre ambas naves. Aquí hubo un lavadero, no hubo lavadero, dentro de la nave era lavadero, pero aquí se incorporó otro nuevo lavadero. Yo ya cuando lo he visto estaba en reuniones. Alguna pequeña maquinaria de esa época. Y este es el canal de agua que viajaba por todo el centro de la nave industrial. Y esta es la turbina que os he comentado, la turbina Edelweiss, que tenía con su correspondiente alternador, lógicamente, la válvula de regulación, el volante y el alternador. Aquí lo veis de cerca, el regulador. Y bueno, pues
Mira, este es el Aguilar, fue quien me lo enseñó, con quien tuve la posibilidad de recorrer todas estas instalaciones, ¿no? Bueno, detalles del cuarto de colorantes, pues esto que vemos, ¿no? Para las paletas de colorantes, para distinguir los controles, las pesas, una báscula preciosa, muy pequeñita, básculas de precisión y el laboratorio por dentro, ¿vale? Una parte del laboratorio por dentro. Las cajoneras, como os explicaba antes, igual que la de Tinte Gutiérrez, llena de las fichas de tintura, de estas fichas de tintura, ¿vale? Estas y no sé qué más, muchísimas. Bueno, sobre esto solamente es un detalle que llevo clavado gravemente. Todo este conjunto que os acabo de enseñar del laboratorio, con muchas cosas que había dentro, los choles de ensayo, probetas, absolutamente todo. El dueño de esto, se lo regalaba al ayuntamiento para el futuro. Estamos hablando del año 2004, para el futuro Museo Textil. Yo fui testigo en 2 ocasiones de incitar a que aquello había que sacarlo de allí para conservarlo, trasladarlo al museo, porque creíamos, tanto Sera como yo, que eso iba a enriquecer. Bueno, pues la respuesta del ayuntamiento de entonces fue que no tenía personal y no tenía sitio donde guardar eso hasta que se abriera el Museo Textil. Por tanto, esto ha desaparecido y bueno, pues hemos perdido, en forma de ver, elementos que considero valiosos. Por ejemplo, aquí tenemos otras miles de las muestras de hilo. Y bueno, este era un edificio auxiliar, la fragua. Ahí se conservaba la fragua, el yunque, herramientas, piñones, en fin, muy arruinado ya. Y todo eso es lo que yo vi. Y bueno, esto es una fotografía testimonial, pues eso, de homenaje en este día un poco conmemorativo, ¿no? Sobre la mujer y tal, pues de todas estas mujeres que nos han acompañado, que nos seguirán acompañando, que pues prosperaron también con ellas la industria textil y demás. Y esto es pues una foto del cuadro de mandos de esa fábrica donde los amperímetros están a 0 y donde esta charla se acaba. Yo no sé si tenéis algo que hablar o queréis hablar, pero yo creo que he hablado mucho.